¿Has oído hablar alguna vez de Murder Incorporated? Una banda de Brooklyn que cometió cientos de asesinatos por encargo a lo largo de los años. Anastasia fue su patrocinador y uno de sus principales clientes. Cada jefe de la mafia tiene las manos manchadas de sangre o no hay forma de llegar a la cima en este mundo. Pero Anastasia no solo se manchó las manos de sangre, sino que se bañó en ella. Según cálculos de los periodistas, tenía más de 6 docenas de asesinatos sobre su conciencia, de los cuales cerca de un tercio los cometió con sus propias manos. Su comportamiento maniático no solo asustaba a aquellos de quienes intentaba obtener algo, sino incluso a sus colegas, otros jefes de la Cosa Nostra. Lo peor de todo era que Anastasia no era estúpido, comprendía perfectamente cómo podía utilizar su reputación para tomar el control del puerto de Brooklyn, parte del puerto más grande de los Estados Unidos. ¿Puede imaginar el dinero que se podía ganar allí? Así que, si le interesa conocer la historia del jefe de la mafia más brutal de los Estados Unidos, que se ganó apodos como el Gran Verdugo y Sombrerero Loco, entonces conozca a Albert Anastasia, al otro lado de la ley. Quiero pedirle que aparte su mente del video por un momento y vea este increíble diseño que hice para usted. Si le gusta, puede comprar cualquier producto que le interese haciendo clic en el enlace de la descripción. Por supuesto, cada artículo que compre contribuye al crecimiento y desarrollo del canal. Gracias por su atención. Y ahora, profundicemos en la historia de nuestro protagonista de hoy. Albert Anastasia, entonces llamado Humberto, nació en 1902 en un pequeño pueblo pesquero llamado Tropea, en la región de Calabria. Era difícil considerar a su familia como rica. Sus padres, con un total de 11 hijos, sobrevivían solo con el sueldo de su padre, que trabajaba en el ferrocarril. Los constantes terremotos que asolaban la región en aquella época no les facilitaban la vida. Por cierto, hay quien cree que fueron las tragedias asociadas a 2 terremotos especialmente fuertes ocurridos cuando Anastasia aún no había cumplido los 10 años, las que fueron el factor que quebró la psique de Albert, convirtiéndolo en un psicópata insensible. El primero ocurrió cuando tenía 3 años. Entonces, los habitantes de Tropea consiguieron en su mayoría abandonar sus hogares, por lo que no hubo tantos muertos. Pero el segundo, que ocurrió 3 años después, convirtió el pueblo en un lugar en el que se podría rodar una película sobre el post-apocalipsis. Empezó a las 5 de la mañana, cuando la mayoría de las personas aún dormían, y por eso hubo muchas víctimas. Los instrumentos de la época mostraron que alcanzó los 7 grados en escala de Richter, pero los científicos modernos dicen que pudo haber sido incluso mayor. Tropea quedó literalmente destruida por el terremoto. Debajo de los escombros se podían ver extremidades de personas muertas, y los que sobrevivieron parecían zombies, cubiertos de polvo y sangre hurgando entre la basura para encontrar algo de comida o agua. Aparecieron bandas de saqueadores que robaban objetos de valor directamente de los cadáveres. Si la policía los atrapaba, los fusilaba en el acto, lo que no contribuía a calmar la situación. Luego aparecieron las infecciones. Además de los cadáveres en descomposición, muchos de los vivos tenían heridas infectadas por falta de desinfectantes, lo que hacía aumentar el número de muertos. Era como el infierno en la tierra. En medio de todo esto estaba Albert Anastasia, de 6 años. Creo que ese tipo de entorno pudo causarle un trauma psicológico que influyó para formar una actitud muy extraña ante la vida y la muerte. La familia de Albert sobrevivió a esta tragedia y siguió viviendo en Tropea, donde a los 12 años, Anastasia abandonó la escuela y consiguió un trabajo como marinero en el vapor Sardinia. A bordo de ese barco llegó a Nueva York en 1917, desembarcó y no volvió a embarcar. Al principio, Albert consiguió trabajo como estibador, pero muy pronto se unió a una de las pandillas que operaban en el puerto y se convirtió en gángster, dedicándose al robo, la extorsión y a golpear personas por dinero, en lo que tuvo mucho éxito. Aquí conoció a Giuseppe Florino, que se convirtió en su principal socio en los negocios ilegales durante los locos años 20. Fue con él con quien Albert cometió su primer asesinato, por el que estuvo a punto de ir a la silla eléctrica a los 18 años. Vale la pena repasar su primer asesinato conocido. En 1921, fueron detenidos por el asesinato de Joseph Terela. Supuestamente, Anastasia y Florino
habían sido contratados para el asesinato por un grupo de falsificadores sicilianos en conflicto con Terela. Inicialmente fueron condenados a muerte, pero en la apelación consiguió demostrar que el principal testigo que los vio en el momento del intento de asesinato tenía sus razones para señalar a Florino y Anastasia. Resultó que la mujer creía que su marido condenado por robo era inocente y estaba entre rejas porque Florino y Anastasia le habían tendido una trampa. El tribunal lo consideró un motivo de peso para cometer perjurio, con lo que el caso se desestimó y los asesinos quedaron en libertad. Al parecer no aprendieron la lección, pues volvieron a ser detenidos casi de inmediato. Se sospechaba que habían asesinado al gángster Carmelo Ferraro. Las autoridades no consiguieron probar nada, y ambos fueron puestos en libertad 3 días después. Ese mismo año, 1922, cuando Albert evitó 2 veces la cárcel, entró a trabajar como guardaespaldas del contrabandista Giordano Biagio, quien estaba metido en un enfrentamiento con los hombres de Salvatore de Aquila, que era entonces el jefe de todos los jefes de la mafia italiana en los Estados Unidos. Todo empezó con el asesinato del socio de Biagio, llamado Gregorio Lagana, y luego del guardaespaldas de Biagio, llamado Aníbal Stilo. Los ataques fueron llevados a cabo por los hermanos Busardo, y Anastasia y Florino organizaron un intento de asesinato contra uno de ellos. El enfrentamiento acabó con el asesinato del propio Biagio, porque Albert no pudo tomar represalias, ya que él, junto con su cómplice, fueron sentenciados casi de inmediato a una condena de 3 años por porte ilegal de armas. Liberado de la cárcel en 1925, Anastasia parece haber tomado el control del puerto de Brooklyn. No se menciona en ninguna parte cómo consiguió Albert ganar el control del puerto. Por lo general, los autores se limitan a señalar que consiguió manejar las cosas en el puerto a través de los sindicatos. En el video sobre Louis Buchalter explico con más detalle cómo funcionaba esto. Si le interesa la extorsión a través de la captura sindical, mírelo también. Lo único que encontré fue su implicación en el asesinato de Carmine Senatiempo en 1926, a quien entonces llamaban el rey del puerto de Brooklyn. Este parece ser el proceso por el cual Anastasia tomó el control del puerto. Fue entonces cuando Albert se unió a la facción de Aquila, cuyos hombres se habían enfrentado anteriormente. Después de que de Aquila muriera en la guerra con Joe Maseria, Anastasia acabó en la familia Mineo. Si no sabes de quién estoy hablando, entonces mira mi video sobre el nacimiento de la mafia americana, donde cuento en detalle los conflictos mediante los cuales nació la Cosa Nostra. Pero continuemos. Mineo se puso del lado de Maseria en la guerra de Castellamarense, lo que significa que Anastasia también. La guerra Castellamarense, por si alguien no lo sabe, fue un conflicto que resultó en la formación del sistema moderno mafioso americano, con un cuerpo democrático llamado la Comisión, formado por los jefes de las familias más poderosas del país. Había 2 facciones en guerra, una liderada por Maranzano, la otra liderada por Maseria. Maranzano ganó la guerra, pero finalmente fue asesinado. A Anastasia se le atribuye la participación en los intentos de asesinato tanto de Maseria como de Maranzano, pero no se puede asegurar. Tras el final de la guerra, Albert consiguió un puesto como subjefe en la familia de Vincent Mangano, con quien más tarde tuvo un grave conflicto. En poco más de 10 años, Anastasia pasó de estibador a jefe del puerto y segundo hombre de una influyente familia mafiosa. A lo largo de todo el camino lo siguió un guerrero de sangre. Al menos 11 asesinatos fueron cometidos por Albert durante este periodo. Sin embargo, la verdadera masacre estaba por llegar, porque muy pronto comenzó a operar en una pandilla llamada la Corporación Asesina, donde Anastasia no solo era su patrocinador, sino también un cliente habitual. Ya he tocado el tema de la pandilla llamada Corporación Asesina en el video sobre Louis Buchalter, que era uno de sus padrinos. El segundo, sin embargo, era Anastasia. Pero antes de empezar a contar su historia, repetiré para los nuevos espectadores lo que mencioné en el video sobre Buchalter. Corporación Asesina, Murder Incorporated. Este nombre tan audaz para esta pandilla de Brooklyn, controlada por Buchalter y Anastasia, fue inventado por supuesto por los periodistas. Luego, basándose en este nombre, aparecieron tantos rumores que la orden de asesinos del juego del mismo nombre parece un cuento infantil. Por ejemplo, hay rumores de que los nuevos sicarios de la pandilla recibían invariablemente órdenes de matar a un viejo sicario que ya había realizado varios trabajos, y así la cúpula se deshacía de mucha gente entendida. Posteriormente, el nuevo sicario era eliminado de la misma manera. Según otros rumores,
estos nuevos asesinos provenían de pandillas de adolescentes y por lo general apenas se acercaban a los 18 años. Aquellos que hacían mejor su trabajo no eran asesinados, sino que pasaban a la categoría de los llamados profesionales, que cobraban un sueldo fijo y cumplían encargos especialmente importantes. ¿Y quién pagaba por ello? Exacto, el sindicato del crimen, encabezado por Luciano, de quien era su ejército privado. El número de la pandilla variaba entre 500 a 1500 personas. El número de asesinatos que cometieron llegó a menos de 1000 víctimas. Suena como una gran historia para una película de acción, donde el investigador atrapa a la banda más peligrosa del mundo. Sin embargo, la realidad, como siempre, fue mucho más prosaica. No estaban en la nómina de un sindicato del crimen, porque no existía tal sindicato. Los que me siguen desde hace tiempo ya saben por qué. Para aquellos que no, miren mi video sobre el nacimiento de la mafia americana. De hecho, como con casi todo lo demás, la verdad ha sido enormemente exagerada. Era una pandilla común y corriente que, como otras, se dedicaba a la extorsión, la usura, la prostitución y otras actividades ilegales. Como trabajo secundario, cumplían encargos para Buckalter, Anastasia y otros que tenían contactos con ellos. Otra cosa es que no mataban a nivel de los carteles de droga modernos, y nunca fueron un ejército privado. Eran una pandilla de sicarios comunes que eliminaron a docenas, tal vez cientos, pero de ninguna manera a miles de personas. La corporación asesina, a la que en adelante me referiré simplemente como la corporación, era una amalgama de dos pandillas de Brooklyn, los Ocean Hill Boys, liderados por Happy Mayonne, y los Brownsville Boys, liderados por Abe Reels. Anastasia los contactó inicialmente porque operaban en Brooklyn, el barrio donde Albert estaba establecido. Los conocí a finales de la década de 1920 a través de Luis Capone, cuyo restaurante frecuentaba Reels. Un día Anastasia les ofreció hacer un trabajo sucio a cambio de una recompensa económica. Los gángsters aceptaron, hicieron un gran trabajo, y luego empezaron a recibir nuevos encargos de Anastasia en diferentes momentos. A principios de la década de 1930, Louis Buckalter los conoció por Anastasia, quien se convirtió en otro cliente habitual. Así fue el comienzo de lo que los periodistas llamaron la corporación asesina. Podría seguir durante mucho tiempo tratando de explicar con varios epítetos lo que fue la cooperación entre Anastasia y la corporación. Lo terrible que fue esa combinación, donde un psicópata daba órdenes a los demás y ellos las cumplían sin el más mínimo remordimiento. Pero creo que eso no demostraría completamente la inhumanidad de este grupo. En su lugar, les sugiero que simplemente escuchen la enumeración de un cierto número de asesinatos que cometieron. Me parece que aquí los hechos en frío serán más elocuentes que los vívidos epítetos. 1933, John Frixia, extorsionador de poca monta, se enfrentó con Joe Adonis, quien trabajaba para Anastasia. Fue estrangulado en un coche y arrojado a la calle. 1935, Hyman Cantor, traficante de drogas de poca monta, tuvo problemas con Anastasia. Fue encontrado 20 días después de su desaparición en una bahía cerca de las Bahamas. La parte superior de su cráneo parecía papilla. 1935 nuevamente, los hermanos Joe y Louis Amber. Fue una guerra de pandillas. Los Amber se cruzaron de alguna manera con Albert, pensando que el padrinazgo de Lansky y Adonis los salvaría de las represalias. Anastasia logró convencerlos para que autorizaran el asesinato. Después de eso, mataron primero a Joe y a su chofer. Los asesinos los atraparon en el garaje, los pusieron contra la pared y los acribillaron, literalmente. Un mes después, Louis también fue asesinado. 1937, Frank Keenan mató a uno de los hombres de Anastasia. Albert participó personalmente en la venganza y apretó el gatillo. El cuerpo de Keenan fue encontrado en una cuneta. 1939, Antonio Siciliano y Cesare Lataro se negaron a cumplir las órdenes de Anastasia de matar a un hombre que interfería con las extorsiones a través de los sindicatos. Fueron encontrados asesinados en sus propias camas. Además, un testigo no deseado, Felice Espósito, también fue asesinado. 1939, Maurice Diamond. Otro asesinato vinculado con las extorsiones de los sindicatos. Esta vez, Anastasia envió a su hombre para dispararle a Diamond, a petición de Louis Buckalter. 1939 nuevamente, Irving Feinstein. El asesinato fue por petición de Vincent Mangano, ya que Irving
estaba haciendo préstamos clandestinos en su territorio y se negó a pagar tarifas a cambio de protección. El cráneo de Feinstein fue fracturado, luego lo ataron. Cuando descubrieron que estaba vivo, terminaron el trabajo estrangulándolo. Mismo año, 1939, el asesinato más famoso relacionado con el crimen organizado en el puerto de Brooklyn, Peter Panto, un activista que, a pesar de las amenazas, se oponía activamente al poder de los gángsters en el puerto, luchó por salarios dignos para los trabajadores portuarios y por el fin de la extorsión de la mafia y su presencia en los sindicatos. Panto fue secuestrado y posteriormente estrangulado con las propias manos de un integrante de la corporación. Todos estos asesinatos que he enumerado anteriormente tenían explicaciones lógicas, es decir, es el mundo del crimen, las luchas de poder y todo eso. Sin embargo, si todos los asesinatos hubieran tenido una explicación lógica, Anastasia no habría recibido el apodo del sombrerero loco. Incluso tengo un ejemplo en el que Albert ordenó matar a un hombre simplemente porque no le agradaba, ni siquiera lo conoció ni lo vio personalmente, lo que no impidió que Anastasia acabara con su vida. Estamos hablando de Arnold Schuster, quien entregó a la policía al escurridizo ladrón de bancos Willie Sutton. Anastasia vio a Schuster en la televisión y, según cuenta la leyenda, con las palabras "odio a los soplones", marcó el número de teléfono de uno de sus hombres. Finalmente Schuster fue asesinado a tiros por orden de Anastasia. Como muestra de desprecio, Albert también ordenó dispararle en los ojos y en la ingle. Como puede verse, para Anastasia quitarle la vida a un hombre era tan fácil como beber agua o fumarse un cigarrillo. Los casos mencionados son solo los que han salido a la luz. En total, según los cálculos de los periodistas, Albert podría haber estado involucrado en más de 60 muertes. La mayoría de ellos ocurrieron, por supuesto, durante el apogeo de la actividad de la corporación asesina. Sin embargo, a principios de la década de 1940, la pandilla fue desmantelada por las autoridades, lo que resultó que muchos, entre ellos Louis Buchalter, fueran condenados a muerte. Uno de los pocos que logró evitar ese destino fue precisamente Anastasia. Todo empezó con la detención de Abe Reels, que accedió a testificar contra sus antiguos socios y protectores, lo que dio lugar a la detención de la mayoría de los miembros de la banda. Algunos de ellos también accedieron a cooperar, mientras que otros acabaron con sus vidas en la silla eléctrica. Anastasia también era buscado en relación con el testimonio de Reels, pero las autoridades fueron incapaces de encontrarlo. Albert solo apareció después de que Reels, de alguna manera, se cayera por la ventana del hotel donde estaba detenido y muriera a causa de sus heridas. Hubo rumores de que Frank Costello, jefe de otra familia mafiosa y amigo de Anastasia, había conseguido sobornar a los guardias gracias a sus contactos y planear la caída de Reels. No se sabe si fue cierto o no. Anastasia, sin embargo, evitó el castigo en el caso de la corporación asesina porque la acusación se basó en el testimonio de Reels. La pérdida de toda una banda de asesinos, por supuesto, redujo el número de personas que Albert podía enviar al otro mundo, pero ese acontecimiento no lo cambió en absoluto. Siguió siendo el mismo asesino despiadado, cuyo lema principal era "o él o tú". Muy pronto tendría que aplicar este lema en una situación muy peligrosa. Poco después de que Albert escapara de la pena de muerte por segunda vez en su vida, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Anastasia se unió a las tropas, no participó en combate, sino que pasó toda la guerra en la retaguardia. Sin embargo, esto le permitió obtener finalmente la ciudadanía estadounidense. Cuando terminó la guerra, Albert regresó a Nueva York, donde seguía siendo el segundo hombre de la familia de Vincent Mangano, cuya relación se deterioraba año tras año. A principios de la década de 1950, la relación se había deteriorado hasta tal punto que estaba a punto de producirse una tormenta y un asesinato de alto nivel en la mafia. Era una época muy turbulenta en la Cosa Nostra en ese momento. Una red de conspiraciones y coaliciones convirtió a la mafia estadounidense en un nido de serpientes, donde todos estaban listos para atacar a su vecino. A principios de la década de 1950, se habían formado 3 facciones en Nueva York. Una, la llamada facción conservadora, que estaba formada por los jefes que habían formado parte de la primera comisión. Incluía Bonanno, Profaci y Mangano. La segunda facción incluía a Anastasia y Costello. En la tercera estaba Lucchese y Genovese. Fueron las acciones de Anastasia las que iniciaron todo el caos. A su jefe, Vincent Mangano, no le gustaba que Albert se comportara con demasiada independencia. También le molestaba la estrecha relación de Anastasia con el jefe de otra familia, Frank Costello. Por ejemplo, cuando Costello fue encarcelado por un breve periodo en 1950,
le pidió directamente a Albert que se ocupara de sus intereses comerciales, temiendo que Vito Genovese, que había regresado de Italia, pudiera planear un golpe en la familia. Mangano estaba muy descontento de que su subordinado se manejara de una forma que lo eludía. Vincent empezó a temer que Albert, apoyado por Costello, pudiera ejecutar un golpe para tomar el puesto de jefe. Por lo tanto, Mangano empezó a preparar un ataque preventivo para acabar con Anastasia antes de que él acabara con él. Sin embargo, Mangano llegó demasiado tarde. Albert eliminó a Vincent y a su hermano Philip en la primavera de 1951. Todos a su alrededor supusieron que era el responsable de la desaparición de los hermanos Mangano, pero nadie pudo probar nada. El siguiente caso en este Juego de Tronos de la mafia fue Vito Genovese. A principios de la década de 1930, ocupaba un rango más alto en la jerarquía familiar que Costello, pero debido a problemas legales, Vito tuvo que huir a Italia. Cuando regresó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, no le gustó que Frank se hubiera convertido en el jefe de la familia. Quería quedarse con ese lugar y había estado planeando desde hacía tiempo cómo hacerlo realidad. Sobre esta base, Genovese se unió a Lucchese, porque Tommy quería eliminar a Anastasia para poner a Carlo Gambino en su lugar. Planeaban eliminar primero a Albert porque era la fuerza principal en la alianza con Costello. Pero Costello se enteró y lo llevó a la comisión. Lucchese entonces logró justificarse y pospuso el asesinato de Anastasia. Fue entonces cuando Genovese decidió que tenía que actuar de inmediato, o Costello, que sospechaba que Vito también estaba involucrado en el complot para matar a Anastasia, lo eliminaría primero. Genovese golpeó en 1955. Un pistolero llamado Vincent Gigante vio a Frank en un pasillo y le disparó en la cabeza. La bala solo rozó ligeramente su cráneo y Costello sobrevivió, pero se negó a luchar y renunció voluntariamente como jefe después de que Genovese le garantizara inmunidad. Anastasia se quedó solo contra los dos. Inmediatamente después del intento de asesinato, Albert planeó librar una guerra contra Genovese. Esto no ocurrió solo porque los otros dos jefes, Profasi y Bonanno, consiguieron disuadirlo. Le dijeron que si decidía atacar, ellos no podrían mantenerse al margen y tratarían de frenar el conflicto. Pero si dejaba las cosas como estaban, en caso de un ataque contra Anastasia, Profasi y Bonanno, se pondrían de su lado en la guerra. Siguió una cena en la que Anastasia y Genovese se encontraron cara a cara, expresaron todas sus quejas y pareció que incluso llegaron a un acuerdo pacífico. Todo esto, sin embargo, fue una farsa y una cortina de humo. Pronto Albert recibió un golpe para el que no parecía estar en absoluto preparado. Por cierto, un dato interesante para los amantes del misticismo. Poco antes de su muerte, Anastasia fue vista en compañía de una mujer llamada Jarnice Drake. A esta señora le gustaba relacionarse con varias personalidades criminales. Pero, ¿cuál era su peculiaridad? Muchos hombres, poco después de salir con ella, fallecieron violentamente. Albert no fue la excepción. En octubre de 1957, Anastasia entró solo a una barbería y salió en camilla. 4 pistoleros irrumpieron en la barbería mientras Albert estaba sentado con una toalla caliente en la cara y le dispararon. Esta fue la historia de Albert Anastasia, que vivió su vida como un sicario despiadado y la terminó convertido en un espectáculo para los periodistas con cámaras que acudieron por docenas al lugar de su asesinato. Sí, de acuerdo, es muy simbólico que la foto más famosa del líder criminal asesinado fue la foto del hombre que pasó a la historia como el jefe mafioso más sangriento de todos los tiempos. Es como si la vida misma nos mostrara así la inevitabilidad del castigo.